¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 29 de mayo y estos son los titulares del día. 20 minutos con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. El gobierno canadiense celebra el fallo de una corte de Estados Unidos que declara ilegales los aranceles de Trump. Además, la Casa Blanca anuncia que va a apelar esa decisión. También vamos a hablar sobre las evacuaciones en 3 provincias por incendios forestales. Además, siguen los debates en el Parlamento. Hoy le ha tocado el turno al ministro de Finanzas para responder los cuestionamientos. Elon Musk finalmente abandonará el gobierno de Trump y el embajador palestino ante las Naciones Unidas rompe en llanto en plena sesión del Consejo de Seguridad. Todos estos temas de inmediato. Carney celebra la decisión que declara como ilegales los aranceles de Trump. El primer ministro Mark Carney aplaudió hoy en una intervención en la Cámara de los Comunes la decisión de un tribunal estadounidense que falló en contra del uso injustificado por parte del presidente Donald Trump de poderes de emergencia para imponer los aranceles globales a casi todos los países, los aranceles del Día de la Liberación, como le llamó Trump. Además de declarar esos aranceles como ilegales, el tribunal también bloqueó por separado los llamados aranceles por fentanilo de Trump porque dijo que eso no resuelve o aborda las amenazas que el presidente citó en su orden ejecutiva cuando impuso esos aranceles a Canadá y México. Sin embargo, Mark Carney advirtió que otros aranceles y amenazas a la economía canadiense todavía permanecen, pero vamos a escuchar cómo lo dijo en el Parlamento. Mr. Speaker, el gobierno acoge con satisfacción la decisión de ayer del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que es consistente con la posición de larga data de Canadá, de que los aranceles estadounidenses promulgados bajo la Ley de Emergencia Económica Internacional son ilegales e injustificados. Reconocemos que nuestra relación comercial con Estados Unidos sigue estando profunda y negativamente amenazada y afectada por los aranceles similares igualmente injustificados contra el acero, el aluminio y el sector del automóvil, así como por las continuas amenazas de aranceles contra otros sectores estratégicos como la madera, los semiconductores y los productos farmacéuticos. Sigue siendo una prioridad para mi gobierno establecer una nueva relación económica y de seguridad con Estados Unidos y fortalecer la relación comercial con socios confiables y aliados alrededor del mundo. Es que ayer un panel de 3 jueces del Tribunal Federal con sede en Nueva York dictaminó que Trump se equivocó al utilizar la ley del 1977 para imponer los llamados aranceles recíprocos a casi todos los países con los que comercia Estados Unidos, calificando de inconstitucional la interpretación de la administración de Trump de que la ley permite una autoridad arancelaria ilimitada, anulando las órdenes y prohibiendo la imposición de estos aranceles. El tribunal le dio 10 días a la administración de Trump para que deje de cobrar los aranceles y de inmediato el gobierno de Estados Unidos solicitó a una corte que le permita seguir implementando esos aranceles, alegando que detenerlos ahora perjudicaría las negociaciones en curso con varios países. Pero esta tarde la Corte de Apelación le concedió a la administración Trump una pausa temporal de ese fallo, así que por el momento los aranceles siguen vigentes, pero les voy a contar más en las internacionales porque la Casa Blanca también se ha pronunciado. Vamos a seguir aquí en Canadá porque en el día de hoy Olivia Chow se ha reunido con el primer ministro Mark Carney para pedirle más inversión en Toronto. La alcaldesa Olivia Chow se encuentra hoy en Ottawa y esta tarde se reunió con el primer ministro Mark Carney para defender las inversiones federales en construcción de vivienda y transporte público en la ciudad. Esta es la primera vez que Olivia Chow se reúne con Carney. Previo a la reunión con el primer ministro, ella habló de lo que espera lograr en Ottawa, tomando en cuenta que el gobierno ha dicho que no habrá un nuevo presupuesto hasta el otoño. Escuchemos a la alcaldesa de Toronto. Prime Minister Carney
El primer ministro Carney dijo que quiere construir 500,000 de viviendas y Toronto tiene una de las peores crisis de vivienda del país. Estamos listos para asociarnos, para construir viviendas que sean costeables. El presupuesto federal no llegará hasta el otoño, pero estoy segura de que podemos avanzar en algunos trabajos antes de esa fecha porque la crisis de vivienda está increíblemente mal. La gente no puede pagar la renta. Hay gente durmiendo en la calle y lo que tenemos que hacer es construir. Tenemos tantas aplicaciones, 300,000 aprobadas. Recortamos el tiempo de aprobación en un 80%, así que tenemos todo listo. Solo necesitamos a nuestros socios y estoy feliz de que el gobierno federal diga que ellos están listos para construir. Bueno, ya veremos qué consigue la alcaldesa en Ottawa. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Fabián Brizuela, CSI Mortgages. Más que una hipoteca, tu mejor decisión. 289-236-2773. Por otro lado, evacuaciones por incendios en Manitoba, en Alberta y en Saskatchewan. Miles de personas están bajo orden de evacuación en distintos puntos del país por los incendios forestales. En Manitoba, 17,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, muchos de los cuales han encontrado refugio en Winnipeg. Provienen de comunidades remotas y cerca de 6,000 de la ciudad de Flin Flon y sus alrededores. El premier Wapki New cree que es el mayor éxodo de este tipo que se recuerda en Manitoba. New ha dicho que habló con el primer ministro Mark Carney, quien accedió a desplegar al ejército para ayudar con los vuelos de evacuación a Winnipeg. En el norte de Saskatchewan, 3 Primeras Naciones también declararon conjuntamente el estado de emergencia en respuesta a la escalada de los incendios forestales. La banda india de Lac La Ronge, la nación Cree de Peter Valentine y la nación Cree de Montreal Lake citan la escasez crítica de recursos de extinción de incendios, personal y apoyo aéreo. A última hora de ayer se emitió también una evacuación obligatoria para Chipewyan Lake en Alberta, al oeste de Fort McMurray. Se pidió a los residentes de Red Earth Creek en Alberta también que evacuaran inmediatamente a primera hora de la mañana de hoy y que se refugiaran en el Vitex Energy Center en Peace River, y estamos monitoreando esta situación porque, señores, todavía el verano no ha ni siquiera empezado y ya estamos enfrentando situaciones de emergencia con los incendios forestales. Por otro lado, han seguido los debates en la Cámara de los Comunes. Hoy le tocó al ministro de Finanzas responder a la mayoría de los cuestionamientos. Vamos a escuchar parte del intercambio que se dio en la tarde de hoy con la diputada conservadora por Calgary, Stephanie Cussy, con el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne. Es un placer estar de regreso en la Cámara. Estamos cumpliendo con nuestra promesa de hacer la vida más asequible en Canadá. La primera medida que introdujimos fue una reducción de impuestos para 22 millones de canadienses que viven en los distritos electorales de los conservadores, que se van a beneficiar de estos recortes de impuestos. Estamos eliminando el GST para primeros compradores en una vivienda nueva y estamos removiendo el impuesto al carbono del consumidor de la ley. Juntos vamos a construir una Canadá más fuerte y espero que los conservadores se unan. Los liberales nunca aprenden y nunca cumplen sus promesas. La presidenta de la Junta del Tesoro dijo en el Parlamento pasado que ella buscaría ahorros por 7,000 millones en consultorías. Pero en vez de eso, este gobierno está gastando otros 6,000 millones más en consultorías. El primer ministro dijo que limitaría el incremento en los gastos en no más del 2%, pero acaba de someter una ley por $500 billion. Así que mi pregunta es, ¿a quién va a escoger el primer ministro? ¿A los canadienses o a sus amigos? Eso está muy claro. Nosotros elegimos a los canadienses y los canadienses nos eligieron a nosotros. Los canadienses nos escogieron para liderar a Canadá, para construir una Canadá más fuerte. Vamos a construir la Canadá del futuro.
Por otro lado, la TTC ya tiene nuevo director, al menos según el Toronto Star. La Comisión de Tránsito de Toronto ha seleccionado a un nuevo director ejecutivo casi un año después de la renuncia de Rick Leary en agosto del 2024. Según fuentes citadas por el Toronto Star, Mandeep Lally ha sido elegido por el presidente de la Junta de la TTC para ser el jefe de la Agencia de Tránsito de la ciudad número 15. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato. Estamos esperando la confirmación oficial. Pero Lally, una vez que su nombramiento sea aprobado por el Consejo de Administración de la TTC, se va a incorporar a la Agencia de Transporte de Toronto después de 3 años como alto ejecutivo a cargo de las operaciones del metro en la Autoridad Metropolitana de Nueva York. Según dice su perfil de LinkedIn, Lally comenzó su carrera en Transport for London, en Londres, la agencia de transporte que gestiona el metro en esa ciudad de Inglaterra, donde trabajó durante 13 años. En 2015 dejó esa agencia Transport for London para trabajar en Otis Elevator, una empresa mundial de ascensores, como director ejecutivo de la junta directiva. Rick Leary, quien había estado al frente de la agencia desde el año 2018, dejó el cargo tras una serie de desafíos operativos y presiones políticas. Desde su partida, Greg Percy, el ex jefe de operaciones de la TTC, había dirigido la organización como el director interino. La TTC, que transporta a más de 1 millón de usuarios cada día, desempeña un papel central en la movilidad urbana de Toronto y la elección de su nuevo líder será clave para trazar el rumbo de la agencia en los próximos años. Vamos a hacer una brevísima pausa. Al regreso nos vamos al plano internacional. Tenemos la reacción de la Casa Blanca a ese fallo que declara ilegales los aranceles de Trump, la partida de Elon Musk del gobierno y, señores, el grito, el llanto del embajador palestino en plena sesión de las Naciones Unidas. Ya volvemos. ¿Pensando mudarse a su país? ¿Enviar un equipaje no acompañado o paquetes a sus familiares? Extra Equipaje, con 15 años de experiencia en envío de carga internacional, le asesora todo su proceso. Llámenos o escríbanos al 416-848-0523. Con Zulay Rincón en Toronto Auto Group, cada vehículo pasa por una selección rigurosa para que tú manejes con calidad. Autos usados de alta gama, con atención personalizada. 647-256-8800. Estamos de vuelta en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las principales informaciones a nivel internacional. Elon Musk abandona Washington y el gobierno de Trump. El magnate Elon Musk anunció a través de su plataforma de redes sociales X que su trabajo en la administración de Donald Trump al frente de la Oficina de Eficiencia Gubernamental Dodge llegó a su final. La salida de Musk se produce después de que el dueño de Tesla criticó el paquete fiscal de Trump aprobado en la Cámara de Representantes la semana pasada. Musk escribió lo siguiente, dijo: con la llegada del fin de mi periodo programado como empleado especial del gobierno, quiero agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario. La misión de Dodge solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno. Pero apenas 2 días antes de anunciar su salida del gobierno, Musk había criticado el proyecto de presupuesto de Trump. El magnate aseguró que esta ley de presupuesto socava la misión de Dodge, con la que decenas de miles de empleados de agencias gubernamentales perdieron sus puestos de trabajo. Dijo: me decepcionó ver el proyecto de ley de gasto inmenso, francamente, que aumenta el déficit presupuestario. Así se lo dijo Musk a la cadena CBS en una entrevista que será transmitida este domingo, pero que un fragmento se adelantó el martes por la noche. Los comentarios de Musk constituyen una ruptura con el presidente republicano, a quien ayudó a volver a la Casa Blanca a punta de millones de dólares para financiar su campaña electoral del 2024. Trump puso a Musk al frente de Dodge, de la Oficina de Eficiencia Gubernamental, y recién comenzó su mandato. Tras ese inicio frenético, el multimillonario anunció a finales de abril que iba a dedicar menos tiempo a su labor en el gobierno para volver a dirigir sus empresas. Tesla, una de las mayores empresas de Musk, ha sido la más perjudicada
por las actuaciones políticas de su fundador y CEO, las polémicas actuaciones políticas de su CEO, y esta semana fue publicado el reporte de ventas que indica que solamente en Europa las ventas de vehículos Tesla cayeron un 49% en el mes de abril. El primer cuatrimestre de este año ha sido el peor en ventas para Tesla en 3 años y coincidió con el periodo en que Elon Musk estuvo en el gobierno. Por otro lado, la Casa Blanca ha apelado el fallo que declara los aranceles como ilegales. La Casa Blanca reaccionó hoy a la decisión del Tribunal Internacional de Comercio de los Estados Unidos, que declaró ilegales los aranceles globales impuestos por la administración Trump, haciendo uso de una ley de emergencia del 1977. Según la Corte, el presidente no tiene la autoridad para imponer los aranceles y es inconstitucional que el Congreso delegue poderes arancelarios sin límites en el mandatario. La Corte también dice que el déficit comercial de los Estados Unidos, usado por Trump para justificar los aranceles globales, no se ajusta a la definición de la ley de una amenaza inusual o extraordinaria que justifique su uso. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, presentó hoy la posición del presidente Trump ante este golpe judicial a su estrategia comercial y además la respuesta legal que dará su administración. Escuchemos a la vocera. About that, both publicly and now I can reveal privately as well. 3 jueces de la Corte Internacional del Comercio de Estados Unidos han abusado de su poder judicial, usurpando la autoridad del presidente Trump para impedirle que ejecute el mandato que le dio al pueblo americano. Estos jueces fallaron en reconocer que el presidente tiene poderes que le fueron otorgados por el Congreso para proteger la economía de los Estados Unidos y la seguridad nacional. La Corte no debería tener nada que decir en esto. Hay una tendencia problemática y peligrosa de jueces no electos entrometiéndose en los procesos de decisión del presidente. Estados Unidos no puede funcionar si el presidente Trump o cualquier otro presidente tiene sus políticas diplomáticas y negociaciones comerciales dirigidas por jueces activistas. La administración ya sometió una moción de emergencia para apelar y frenar de inmediato esta decisión escandalosa, pero en última instancia tendrá que ser la Suprema Corte quien ponga punto final a esto. Bueno, pues después de estas declaraciones, la Corte de Apelaciones concedió la suspensión temporal de la sentencia que le solicitó la administración Trump. Con esto, los aranceles siguen vigentes hasta que se conozca la apelación. Si la administración pierde en la apelación, entonces el caso podría llegar hasta la Suprema Corte. El presidente Trump, desde que asumió el cargo, ha estado usando poderes de emergencia para imponer su agenda y para obligar a otros países a hacer concesiones comerciales. Pero el Tribunal de Comercio Internacional le ha asestado este golpe a esa estrategia que ahora está suspendida, pero que tendrá que conocerse en los tribunales, probablemente hasta en la Suprema Corte. El presidente Trump, desde que asumió el cargo, ha estado usando poderes de emergencia para imponer su agenda y para obligar a otros países a hacer concesiones comerciales. Pero el Tribunal de Comercio Internacional le ha asestado un duro golpe a esa estrategia, dictaminando que el presidente no tiene autoridad ilimitada para imponer aranceles a casi todos los países. Cabe destacar que uno de los 3 jueces que componen este tribunal fue designado por el presidente Donald Trump. Y señores, ya por último, el embajador y vamos con otra información. El embajador palestino ha roto en llanto en las Naciones Unidas. El embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, rompió en llanto en plena sesión del Consejo de Seguridad al hablar sobre la tragedia que están viviendo los niños en Gaza ante la crisis alimentaria que está matando a su población, no solamente por los ataques, sino también de hambre. Escuchemos al embajador. Apologizing to them. Docenas de niños se están muriendo de hambre. Las imágenes de madres abrazando los cuerpos inmóviles de sus hijos, acariciando su cabello, hablándoles, pidiéndoles perdón. Esto es insoportable. ¿Cómo puede alguien soportar este horror? Discúlpenme, yo tengo nietos, yo sé lo que los niños significan para sus familias y ver la situación de los palestinos sin que nosotros tengamos el corazón de hacer algo al respecto. Eso sobrepasa lo que un humano es capaz de soportar. Las llamas y el hambre están devorando a los niños palestinos.
in the diaspora, in the refugee camps. El embajador palestino denunció que desde que Israel suspendió el cese al fuego en marzo, 1.300 niños han muerto y más de 4.000 han resultado heridos. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos temperaturas más altas, entre 24 y 11 grados, estará soleado durante el día, algo de nubosidad con posibilidad de lluvias en la tarde. En Ottawa tendremos temperaturas entre 22 y 11 grados, estará mayormente nublado con un 40% de probabilidades de lluvias. En Montreal temperaturas entre 23 y 13, también estará nublado con un 40% de probabilidades de lluvias en la mañana y en las primeras horas de la tarde se irá despejando al final de la tarde. En Vancouver temperaturas entre 22 y 12 grados, estará soleado en la mañana y luego seminublado en la tarde. En Calgary 26 grados de máxima, mínima de 14 y estará soleado durante todo el día. Excelentes condiciones climáticas en Calgary. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por sintonizar 20 minutos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que nos apoyen y que esta comunidad siga creciendo. La comunidad de los latinos bien informados en español. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de ustedes, de esa gran comunidad latina, recordándoles que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta el próximo. Hasta mañana. Yo juraba que era viernes, hasta el lunes iba a decir. Repito la despedida. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que siga creciendo esta comunidad, la comunidad de los latinos bien informados en Canadá, en su idioma, en español. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes, de esa gran comunidad latina, recordándoles que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana.